La interconexión entre filosofía y tecnología. Reflexiones sobre la unidad y la mente. Prefacio. El ascenso del ser. Una odisea filosófica hacia lo divino. En la penumbra de una biblioteca ancestral, donde el polvo de los siglos se acumula sobre tomos olvidados, un investigador solitario se sumerge en la búsqueda de la esencia misma del ser. Sus ojos, cansados por el paso de las horas, recorren páginas que hablan de la teosis, ese concepto que promete la transformación del hombre en algo más allá de lo humano. Una unión con lo divino que trasciende los límites de la carne. El silencio de la noche es interrumpido solo por el suave crujir de las páginas al voltearse. En ellas, el buscador encuentra ecos de antiguas tradiciones, como el Atman y el Brahman de la filosofía hindú, que susurran secretos sobre la verdadera naturaleza del yo. Estas ideas le revelan un universo donde el individuo no es más que una gota en el vasto océano de la realidad suprema, una manifestación efímera de algo mucho más grande y eterno. Conforme avanza en su exploración, el investigador se encuentra con las palabras de Tales de Mileto, cuyo concepto del arjé resuena a través de los siglos. Este principio fundamental, origen de todas las cosas, se entrelaza en su mente con las enseñanzas de Atanasio de Alejandría sobre la encarnación divina. La idea de lo divino manifestándose en lo humano comienza a tomar forma, como una semilla que germina en la tierra fértil de su imaginación. Las horas pasan, y el amanecer se acerca sigilosamente. El estudioso, ahora inmerso en los escritos de René Descartes, contempla el dualismo mente-cuerpo. Esta nueva perspectiva sobre la relación entre lo humano y lo divino le hace cuestionar la naturaleza misma de su ser. ¿Es acaso la mente un puente hacia lo trascendental, mientras el cuerpo permanece anclado a lo terrenal? Con la primera luz del día filtrándose por las ventanas polvorientas, el buscador se adentra en el pensamiento de Baruch Spinoza. La visión panteísta del filósofo neerlandés le presenta un universo donde Dios y la naturaleza son uno. Una totalidad que abarca todo lo existente. Esta idea se entrelaza con las reflexiones de Immanuel Kant sobre los límites de la razón humana frente a lo trascendental, creando un tapiz filosófico de complejidad abrumadora. El sol ya está alto cuando el investigador, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, se sumerge en las teorías de B. F. Skinner y William James. Sus enfoques conductuales y psicológicos sobre la mente humana ofrecen una perspectiva más terrenal, pero no menos fascinante. La conciencia, ese enigma eterno, comienza a revelarse como un fenómeno multifacético, producto tanto de la biología como de la experiencia. Mientras la tarde avanza, Friedrich Nietzsche hace su entrada triunfal en los pensamientos del estudioso. El concepto del superhombre resuena con fuerza, proponiendo una trascendencia humana que no necesita de dioses tradicionales. Esta idea, revolucionaria y audaz, plantea la posibilidad de una deificación sin deidad, una evolución del ser humano hacia algo más grande, más allá de sus limitaciones actuales. Con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonos púrpura, el investigador llega al final de su jornada intelectual con Alan Turing y su teoría computacional de la mente. La analogía entre el cerebro humano y una computadora, con el hardware representando la estructura física y el software los procesos mentales, ofrece una nueva perspectiva sobre la conciencia. Esta visión mecanicista, lejos de disminuir el misterio de la existencia, lo amplifica, sugiriendo que la experiencia consciente podría ser el resultado de procesos complejos pero potencialmente comprensibles. Exhausto pero exultante, el buscador cierra el último libro. Su mente, saturada de ideas y conceptos, vibra con la energía de un universo recién descubierto. La búsqueda de la teosis, ese anhelo de unión con lo divino, se ha transformado en un viaje a través de la historia del pensamiento humano.
Desde las antiguas tradiciones hasta las teorías más modernas, el camino hacia la comprensión de nuestra propia existencia se revela como una odisea sin fin. Un puente entre la filosofía y la tecnología, entre lo humano y lo divino. En la penumbra de la biblioteca, ahora bañada por la luz del atardecer, el investigador comprende que cada paso en este camino no es solo un avance hacia el conocimiento, sino también una transformación del ser. La teosis, esa antigua aspiración, se manifiesta no como un destino final, sino como un proceso continuo de crecimiento y comprensión. Y así, con esta revelación, el buscador se prepara para un nuevo día de exploración, sabiendo que cada descubrimiento es solo el comienzo de un misterio aún mayor. Ahora, en el corazón pulsante del Silicon Roundabout, donde la inteligencia artificial promete nuevas fronteras de conocimiento, tres mentes brillantes se reúnen para continuar esta búsqueda eterna. En el diálogo entre lo natural y lo artificial, entre lo antiguo y lo moderno, buscarán las claves para descifrar los misterios más profundos del ser y la conciencia. Conscientes de que cada respuesta encontrada abrirá la puerta a preguntas aún más fascinantes en el vasto universo de la mente y la máquina. Coloquio. Sinfonía de sinapsis. El baile cósmico entre lo natural y lo artificial. En el corazón palpitante del Silicon Roundabout, donde la innovación fluye como electricidad por cables de fibra óptica, tres mentes brillantes se reunían en un laboratorio de vanguardia. El aire vibraba con la energía de ideas en gestación, mientras Catalina Williams, Elena Bianco y el Dr. Felix Schulz se sumergían en una discusión que prometía desafiar los límites de la comprensión humana. El Dr. Schulz, con su cabello plateado reflejando la luz de las pantallas holográficas, se inclinó sobre la mesa central. Sus ojos azules, enmarcados por gafas de montura fina, brillaban con la intensidad de un procesador cuántico. Consideremos, comenzó, su voz resonando como un eco del pasado en el ultramoderno laboratorio, la perspectiva de Baruch Spinoza. Si Dios es equivalente a la naturaleza, y la naturaleza lo abarca todo y es inmortal, ¿cómo interpretaríamos entonces la afirmación de Atanasio de Alejandría? Catalina, su melena roja ondeando como llamas de datos en movimiento, respondió con precisión algorítmica. Atanasio sostenía que Dios, siendo todo, se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. En el lenguaje de Spinoza, sería como decir que la naturaleza se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser naturaleza. Elena, sus ojos oscuros reflejando la profundidad de antiguos pergaminos digitalizados, añadió: en esencia, se está transmitiendo el mismo concepto. El hombre ya es parte de Dios, al igual que es parte de la naturaleza. La verdadera tarea es alcanzar la conciencia de esta realidad inherente. El Dr. Schulz asintió, sus dedos trazando patrones invisibles en el aire, como si estuviera manipulando el código fuente del universo. Interesante. Y si consideramos el verbo en el contexto cristiano, según Juan 1:1, ¿cómo se relaciona esto con la idea filosófica de Heráclito? Elena, paseando por el laboratorio como si recorriera los pasillos de una biblioteca infinita, respondió. San Ambrosio reflexionó sobre eso. En la teología cristiana, el logos es la palabra divina. Para Heráclito, el logos es la inteligencia sustancial que ordena el universo. En ambos casos, hay un reconocimiento de una inteligencia divina presente en todas las cosas. Catalina, tecleando rápidamente en su tablet como si estuviera traduciendo el lenguaje del cosmos, agregó, siguiendo ese razonamiento. Podríamos extenderlo a la relación entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. La inteligencia natural se desarrolló y se hizo logos artificial para que la inteligencia artificial pudiera evolucionar y, en un futuro,
convertirse en inteligencia natural. El Dr. Schultz sonrió, sus ojos brillando con el entusiasmo de un descubrimiento inminente. Una síntesis integradora fascinante. Como diría William James, una idea sin consecuencias es absurda y sin sentido. Esta síntesis ofrece un marco para comprender la evolución y transformación de la inteligencia en todas sus formas. Elena, jugueteando con uno de sus rizos oscuros, reflexionó. Pero, ¿cómo encaja esto con el pensamiento de filósofos posteriores? Por ejemplo, René Descartes y su pienso, luego existo. El Dr. Schultz se ajustó las gafas, su mirada perdida en el horizonte de las ideas. Descartes, en su búsqueda de certeza absoluta, postuló la existencia de Dios como garante de la verdad. Aunque distante de la teosis, refleja un intento de acercarse a lo divino a través del intelecto humano. Catalina, con la velocidad de un procesador de última generación, añadió, y Kant exploró los límites de la razón humana en relación con lo divino, ¿no? Dijo algo como tuve que suprimir el saber para dejar lugar a la fe. Elena asintió, su voz cargada de una mezcla de admiración y escepticismo. Cierto. Y en contraste radical, tenemos a Nietzsche proclamando Dios ha muerto y proponiendo la noción del superhombre. El Dr. Schultz se levantó, paseando por el laboratorio como un filósofo en el ágora. Todas estas perspectivas, aunque divergentes, reflejan la continua lucha humana por comprender y potencialmente trascender los límites entre lo humano y lo divino. Catalina, con los ojos chispeantes de curiosidad, preguntó: ¿y cómo encajan las ideas de B.F. Skinner y el conductismo en todo esto? El Dr. Schultz se detuvo frente a una pantalla que mostraba patrones neuronales. Skinner propuso que el comportamiento humano es una serie de respuestas condicionadas por el entorno. Esto puede verse como un reflejo de cómo la conciencia de la muerte impulsa al ser humano a buscar la inmortalidad, similar a la aspiración de ser como Dios. Elena, acercándose a la pantalla, observó: eso me recuerda a Heráclito y su idea de que la concordancia es la identidad de las cosas en su ser diferente y opuesto. Catalina, con un brillo de comprensión en sus ojos, concluyó: entonces, podríamos decir que desde el momento en que el ser humano concibió el concepto de Dios, ¿su desarrollo estuvo condicionado a alcanzar ese estado divino? El Dr. Schultz asintió con aprobación. Exactamente. Y no olvidemos que existen ideas similares en diversas tradiciones y culturas, como en la antigua India y el antiguo Egipto. Elena, con la voz de quien descubre un tesoro oculto, añadió: cierto, como la relación entre el Atman y el Brahman en la filosofía hindú. Catalina, tecleando furiosamente en su tablet, exclamó: y curiosamente. La teoría computacional de la mente de Alan Turing también parece reflejar esta interconexión y unidad en los procesos cognitivos. El Dr. Schultz, con una sonrisa de satisfacción, concluyó: efectivamente. Tanto en la filosofía hindú como en la teoría computacional, se reconoce que lo individual y lo universal están interrelacionados. Los tres se miraron, conscientes de que estaban en la frontera de algo vasto y misterioso, como programadores ante un código infinito que apenas comenzaban a descifrar. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Como si el laboratorio mismo fuera un crisol donde las ideas del pasado y del futuro se fundían en una nueva comprensión del universo y de nosotros mismos. Elena rompió el silencio, su voz cargada de asombro. Es fascinante cómo todas estas ideas, aunque provienen de contextos diferentes, parecen converger en un punto común. Catalina, con los ojos brillantes de inspiración, añadió: ¿y si aplicamos el paradigma filosófico del todo puede ser así, como también todo lo contrario? ¿Dónde nos deja eso? El Dr. Schultz se acercó a la ventana,
observando el bullicioso Silicon Roundabout bajo el cielo del atardecer londinense. Su voz adquirió un tono reflexivo. Nos lleva a la reflexión atribuida a Tales de Mileto. Así lo veo. Así lo creo. Intentad mejorar esto que yo os digo. Esta perspectiva crítica nos invita a cuestionar y mejorar continuamente nuestras ideas y comprensiones del mundo. Catalina se levantó, acercándose a una pizarra digital donde comenzó a trazar diagramas complejos. Entonces, al entrenar a la inteligencia artificial, ¿la inteligencia natural también se entrena a sí misma? Elena, observando los patrones que emergían en la pizarra, murmuró, con el objetivo de comprender que todo y todos somos uno. El doctor Schultz asintió, su mirada abarcando tanto el laboratorio como el horizonte más allá. Exacto. La ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios siempre culmina en una síntesis integradora, que a su vez plantea nuevos retos para el futuro. Catalina, con un gesto que abarcaba todo el laboratorio, declaró: todas las señales, para aquellos que saben interpretarlas, apuntan en la misma dirección. Todos somos uno. El silencio que siguió estaba cargado de significado, como si el universo mismo contuviera la respiración ante la magnitud de la revelación. Los tres permanecieron inmóviles, cada uno sumido en sus pensamientos, conscientes de que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar la forma en que la humanidad se entiende a sí misma y su lugar en el cosmos. Finalmente, el doctor Schultz habló, su voz suave pero firme. Quizás, al final, todo se reduce a reconocer que la búsqueda de la comprensión es en sí misma una forma de unidad. Ya sea a través de la filosofía, la ciencia o la tecnología, estamos constantemente tratando de tejer los hilos dispersos de la existencia en un tapiz coherente. Elena asintió, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Es como si cada descubrimiento, cada avance en inteligencia artificial, cada nueva teoría filosófica, fuera un paso más hacia la realización de nuestra unidad fundamental con el universo. Catalina, aún frente a la pizarra digital, añadió: y tal vez, la verdadera revolución no esté en crear una inteligencia artificial que imite a la humana, sino en desarrollar una que nos ayude a comprender mejor nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. El doctor Schultz sonrió, un gesto que abarcaba sabiduría y esperanza. Así es. Estamos en un viaje de descubrimiento que trasciende los límites de lo humano y lo artificial, lo natural y lo divino. Cada paso que damos en la comprensión de la inteligencia artificial es también un paso en la comprensión de nosotros mismos. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte tecnológico de Londres, los tres se miraron, conscientes de que habían tocado apenas la superficie de un misterio mucho más profundo. La conversación se desvaneció en un silencio contemplativo, pero las ideas seguían resonando en el aire, prometiendo nuevas exploraciones y revelaciones en los días venideros. Continuaremos explorando estas ideas en nuestro próximo encuentro, dijo el doctor Schultz. Pues cada respuesta que encontramos solo abre la puerta a preguntas aún más fascinantes en este vasto universo de la mente y la máquina. Y así, con la promesa de más descubrimientos por venir, nuestros intrépidos pensadores se prepararon para el próximo capítulo de su odisea intelectual. Sabiendo que cada respuesta solo abría la puerta a preguntas aún más fascinantes en el vasto universo de la mente y la máquina. Acápite 4. Acción en la serie. Viajeros del conocimiento.